Bueno, pues buenas noches y gracias por venir a la presentación de este libro, que es uno de tantos que ha sufrido el confinamiento, porque yo lo tuve en mis manos la primera vez precisamente aquí, unos días antes del confinamiento. Ha tenido sus recorridos, pero la presentación en sociedad faltaba, que es lo que vamos a hacer ahora. Gracias también a la concejala y, por supuesto, a la biblioteca y a su personal por ayudarme a llevar a cabo este acto. Este es un libro de historia, es un libro de actualidad, pero quizás sobre todo es un libro de miedo. El miedo que vive quien vive en el Congo desde que el Congo es Congo hasta hoy. Entonces, como hay historia, como hay actualidad, voy a dar un repaso muy rápido por su historia y vamos a ver muchas cosas de las que han pasado. Nos situamos en lo primero. Ahora mismo se llama República Democrática del Congo. Empezó llamándose Estado Independiente del Congo, Congo belga, que es como más se le conoce, República Democrática del Congo, Zaire, y ahora República Democrática del Congo. Luego, esto de aquí es la República del Congo, Congo francés, Congo Brazzaville, que eso es aparte. Los primeros blancos, para entendernos, que llegaron al Congo, lo hicieron en 1482, fueron los portugueses, de manera accidental, y no tardaron en darse cuenta de una materia prima que había allí, que era excelente, que eran las personas. Entonces comenzaron a secuestrar y esclavizar gente de camino, con destino al Brasil, y era tan rentable el negocio que en un momento dado uno de los reyes de allí escribió al rey de Portugal y le dijo que como se siguieran así, pues no iba a quedar nadie. Y el rey de Portugal le dijo que no había problema porque allí había mucha gente. Quiero decir que, siempre hablamos de descubrimiento, ¿no? Descubrimiento de América, descubrimiento del Congo. El Congo estaba descubierto porque allí vivía mucha gente, el río Congo existía, había muchas culturas, estados organizados, como cualquier estado a lo mejor medieval de la época, incluidos, pues, por ejemplo, el reino Luba, que hacía esculturas como esta, que inspiraron a los cubistas, o más bien se puede pensar que los cubistas lo copiaron. Dejamos a los portugueses haciéndose de oro con la esclavitud y damos un salto a mediados, la última parte del siglo XIX. Como está ocurriendo ahora a nivel mundial, entonces las materias primas se estaban acabando en Europa, había que buscar en otros sitios y todas las potencias europeas se lanzaron al último rincón virgen que quedaba, que era el África subsahariana, lo que se llamaba la África negra. En Bélgica, por entonces, subía al trono, por llamarle de alguna manera, este hombre, Leopoldo II. Leopoldo II ya desde muy joven, él siempre había querido tener su colonia como todo el mundo. Quiso comprar una provincia argentina, las Islas Fiji, y la ocasión se le brindó aliándose con el explorador seguramente más famoso de la época, Henry Morton Stanley, que es ese del doctor Livingstone, supongo, que nos sonará a muchos. Entonces, con Stanley, haciendo todo tipo de chanchullos, se hizo dueño de ese territorio que es el Congo. Una cosa muy importante que tiene que quedar claro es que, aunque se llamó inicialmente Estado Independiente del Congo, no era una colonia belga, era una propiedad privada de Leopoldo II. Era la finca, la mayor finca que ha habido jamás, porque es casi como 5 veces España. Gracias a ello, Leopoldo II no tuvo ningún control y pudo hacer absolutamente lo que le dio la gana, que es lo que hizo.
Él se las daba de antiesclavista, filántropo, quería llevar la luz a las tinieblas de África, aunque él nunca había estado en África, ni nunca estuvo, ni en el Congo. Pero su objetivo primordial, principal o único, al adueñarse del Congo, era enriquecerse, y enriquecerse a cualquier precio. Empezó por el marfil, por los diamantes, pero por aquella época, dos señores que no le sonará a todo el que tenga un coche, Goodyear y Dunlop, pues descubrieron las aplicaciones que se podía hacer con el caucho a las ruedas, primero de las bicicletas y después de los coches. Entonces, en todo el mundo se desató una fiebre por el caucho. Todo el mundo demandaba caucho. Para producir caucho había una manera que era hacer plantaciones de los árboles que tienen caucho, pero Leopoldo II jamás quiso gastarse en nada y encontró una solución. En el Congo estaba esto que sale en las películas de Tarzán, las lianas. Las lianas tienen látex del que se obtiene el caucho. Así que lo que Leopoldo II hizo fue obligar a la población del Congo, a cambio de baratijas, incluso de botones que les eran imprescindibles, pues los obligó a que le surtieran de caucho. Conseguir caucho era una labor muy ingrata, insalubre, peligrosa. Tenían que dejar a sus familias, las tenían que dejar sin sustento mientras se adentraban en la selva. Entonces, el régimen de Leopoldo II tenía maneras para convencer a la gente de que lo hicieran. Una de ellas era secuestrar a sus esposas. Las metían en las maisons d'otage, las casas de rehenes, que solían ser jaulas en las aldeas, y hasta que no volvían los maridos con la correspondiente cuota de caucho, pues las tenían allí. Era habitual que los soldados que tenían que vigilarlas pues aprovecharan y las violaran, o incluso algunas veces se dio el caso de que se tuvieran que ir y dejarlas allí y morirse de hambre. Pero la forma más efectiva de que cada uno de estos hombres trajera el caucho que tenía que traer era esta. No sé si se ve bien. Si no traían lo que hacía falta, pues le cortaban una mano. A veces también le podían pegar un tiro en la cabeza u otras muchas cosas. Si una aldea no cumplía con la cuota general o se oponía, pues ya ni hablamos. Hay muchas maneras o muchos ejemplos para ver el poco valor que tuvo la vida en el Congo en la época de Leopoldo II. Yo he escogido esta, que es la carta de un oficial belga apellidado Lacroix que se autoinculpó. No sé si se ve bien, pero bueno, lo leo. Decía: voy a ser juzgado por haber asesinado a 150 hombres, por haber crucificado a mujeres y niños y por haber mutilado a muchos hombres y colgado los restos en la cerca del pueblo. Esta situación desde el principio empezó a haber denuncias, pero como ocurre ahora, Leopoldo II manejaba muy bien los medios de comunicación, tenía su gabinete de prensa y lo fue tapando durante muchos años. No fue hasta que el cónsul británico en el Congo, Roger Casement, hizo un informe, le encargaron de hacer un informe Gran Bretaña y contó todas estas barbaridades, y también Edmund Morel, que era un empleado de una naviera británica en Bélgica, empezó a ver cosas muy raras, empezó a investigar y juntos hicieron inevitable que hubiera un escándalo, que todo el mundo presionara por fin, tras muchos años, para que acabara el régimen de Leopoldo II. Leopoldo II ya estaba muy viejo, así que llegó a un acuerdo y le cedió el Congo a Bélgica, a cambio de indemnizaciones, millones, por esto y por lo otro. Se llevó mucho a cambio. Un año más o menos después, pues Leopoldo II se murió en su cama, y hoy en Bélgica, en Bruselas, pues hay estatuas en su honor. Este holocausto, porque es el nombre que tiene,
Es muy difícil de calcular, hasta en los holocaustos hay categorías. Aquí nadie se ocupó de contar muertos, ni consecuencias, ni nada. De hecho, hasta 1924 nadie se ocupó de saber cuánta gente había en el Congo. Así que aquí entran los antropólogos. La cifra más admitida es que el régimen de Leopoldo II costó la vida entre 5 y 10 millones de personas, lo que lo pone a la altura de los mayores holocaustos que han ocurrido en la historia de la humanidad. Hubo un explorador y comerciante de la época que dejó escrito que como Leopoldo II hubiera durado 10 años más, es posible que no hubiera quedado nadie vivo en el Congo. Entonces ya, ahora sí, el Congo es una colonia de Bélgica. Bélgica sigue teniendo las mismas intenciones, sacar todo lo que pueda. Lo único que ahora tiene un foco encima, tiene que hacer las cosas de una manera más humana. Y claro, la situación sigue, pero mucho más suave, sin todas esas barbaridades. No obstante, Bélgica creó en el Congo un régimen segregacionista. Las ciudades que fue construyendo tenían dos partes: la ville, donde vivían los blancos, los europeos, los belgas, y la cité, que era mucho más amplia, que eran los barrios congoleños. Los congoleños que trabajaban en la zona blanca, por entendernos, a las 6 se tenían que ir a sus barrios. Incluso los sirvientes no vivían en las mismas mansiones que los blancos, vivían en los jardines, había unos edificios que eran las boucheries y allí es donde vivían aparte. Y los congoleños en sus barrios tenían toque de queda a las 9, pero siempre, sin pandemia. Permanentemente, a partir de las 9 no podían salir a la calle. Y los blancos tampoco podían entrar en los barrios congoleños, pero entraban. Y entraban por un motivo: por las congoleñas. De esta manera empezó a haber miles de niños y niñas mestizos sin padre, lo que pues creó una situación muy embarazosa para Bélgica, pero encontraron una solución. Y esta solución, pues quiero que la contextualicemos. La llevó a cabo Bélgica, un país civilizado, en los años 50. ¿Qué hizo Bélgica? Esto era por el régimen segregacionista, me lo he saltado. ¿Qué hizo Bélgica para arreglar lo de tanto niño mestizo sin padre? Pues secuestró a 20.000 niños y niñas, se los quitó a sus madres y se los llevó a Bélgica, a orfanatos, a darlos en adopción. Y hoy en día estos niños que ya son adultos pues son apátridas, no son ni belgas, ni congoleños, ni nada. A raíz de unas protestas muy violentas que hubo, los belgas se dieron cuenta de que el Congo podía convertirse en un avispero y decidieron irse de allí lo antes posible. La independencia que diseñaron no contó para nada con los congoleños, solo muy al final se lo consultaron un poco, pero la montaron sin preguntarle a los congoleños. Además, en todo el tiempo que el Congo fue colonia belga, se ocuparon de mantener a los congoleños a raya en todos los sentidos, en la educación, limitándole la educación. Cuando llegó la independencia, en el Congo había 34 licenciados universitarios congoleños. En los trabajos, pues limitado a si estaban en las ciudades a lo administrativo, incluso en el ejército. Los oficiales eran belgas, los congoleños no podían pasar de ser sargentos. Entonces, con ese panorama, la independencia pintaba muy mal en cómo podía salir. Y así fue. Aunque aquí todos lo celebraron muy contentos, a los 6 días, solo 6 días después de proclamada la independencia, se amotinaron los sargentos, que decían que ellos también querían que la independencia les sirviera para algo. Y además Bélgica decidió irse del Congo, pero sin irse. Hizo eso que se dice por aquí de dejo la vaca, pero me quedo con las chuletas. Entonces controló a través de determinada gente la zona más rica, que en este caso era la provincia de Katanga al sur, que es donde entonces estaban las minas más ricas.
y hizo que se proclamara una independencia de Katanga respecto al Congo. Por otro lado, Kasai, que es una provincia, todavía quedan diamantes, era muy rica en diamantes, se proclamó autónoma. Por todos sitios empezó cada uno a liarla y se liaron un montón de guerras, un montón de matanzas. Ahora también digo lo de contextualizar. Bélgica, años 60, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le exige que su ejército se vaya porque su ejército estaba participando activamente en la independencia de Katanga y Bélgica pues no le hace caso, se lo tuvo que decir varias veces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se retiraran. Y de todas formas fueron los cascos azules los que pudieron controlar la independencia de Katanga. La cosa, pues en 1961, como pone aquí, era así, esto Katanga, independiente y en guerra, Kasai autónomo y en guerra también, por aquí unos proclamaron una república congoleña independiente, el poder por aquí, entre medias todos, o sea, un completo desastre. Y entre las muchas barbaridades que ocurrieron en esos 5 años, está esta. Este hombre era Patrice Lumumba, fue el primer dirigente del Congo que lo eligieron democráticamente en las primeras elecciones que hubo. En cuanto pudieron, el presidente del Congo, que no lo había elegido nadie, pues lo destituyó. Después, entre unos y otros, lo arrestaron, lo torturaron, que es primero lo maltrataron en público aquí, que además estaban los cascos azules y lo presenciaron y no podían hacer nada. Luego lo torturaron, lo asesinaron y lo descuartizaron. Está demostrado y reconocido que en todo ese proceso, aparte de congoleños, participó la CIA y no es ninguna película de espías, es así, y también Bélgica. Bélgica sí ha reconocido que gente suya participó en lo que se le hizo a Patrice Lumumba. Yo personalmente, aunque ya sabemos que el poder corrompe, creo que este hombre realmente quería lo mejor para su país, para su pueblo, y como vamos a ver, desde que a él lo mataron, el Congo llegó a un destino completamente diferente que sigue hasta hoy. Todo este desbarajuste lo arregló de alguna manera, o a su manera, este otro señor, Joseph Mobutu, que luego fue Mobutu Sese Seko, cuando ya gobernaba y le cambió el nombre a las cosas, incluido el país y el río, que pasaron a llamarse Zaire. Dio un golpe de Estado que fue recibido muy bien por casi todo el mundo, porque más o menos trajo la paz dentro de lo que estaba pasando. Aquí puedo dar un salto muy rápido diciendo que este hombre, Mobutu, estuvo 32 años como dictador del Congo y mantuvo siempre un gobierno de cleptócratas. Yo lo de cleptocracia lo conocí hace tiempo a raíz de Mobutu. No sé si sabéis lo que significa. Cleptocracia es el gobierno de los ladrones. Y es lo que hizo Mobutu, su familia, sus allegados, arruinaron por completo al Congo y dejaron a su pueblo en una completa miseria. La dictadura de Mobutu, como muchas cosas en el Congo, la vino a acabar un hecho que ocurrió fuera. Esto, lo que voy a contar, creo que lo conoce todo el mundo, que es el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda, radicales ruandeses de la etnia Hutu asesinaron a cientos de miles de ruandeses de la etnia Tutsi y también a Hutus moderados. Y ese genocidio acabó cuando rebeldes Tutsi tomaron el poder en Ruanda. En cuanto los Tutsi tomaron el poder, pasó esto. En unos pocos días, cientos de miles de Hutus ruandeses huyeron al Congo. Llegaron hasta los 2 millones incluso. Entre toda esta gente también iban los que habían cometido el genocidio.
De manera que en la frontera con Ruanda se estableció un poder Hutu que en cualquier momento podía entrar y derribar al gobierno Tutsi. Yo sé que es un lío lo de Hutu y Tutsi, a mí me costó bastante, pero espero haberlo explicado bien. Entonces el gobierno de Ruanda pensó una fórmula para dañar a ese poder Hutu, que fue aliarse con los opositores, con la oposición armada a Mobutu y derrocarlo. Entonces invadieron el Congo entre ruandeses y la oposición congoleña y también Uganda participó. Y la cosa es que no fue una guerra especialmente cruel porque la dictadura de Mobutu ya estaba hundida, ningún soldado quería morir por algo que ya estaba acabado y los rebeldes entraron en Kinshasa, todo el mundo los recibió muy contentos. Lo más grave de esa, no llegó a un año, de esa, digamos, invasión, fue que tanto los opositores a Mobutu como los ruandeses que los apoyaban, según iban avanzando, iban matando a todos los refugiados Hutu que encontraban, hombres, niños, mujeres, ancianos, a todos. Y los que no morían, pues por el camino literalmente se iban quedando. Hay imágenes terribles de gente ya en el camino que está boqueando y se va a morir un rato después, y el que pasa al lado pues tampoco puede hacer nada porque a otro recodo va a ser el que caiga. Se calcula que eso costó la vida a 200.000 personas. Como estáis viendo, en el Congo todo es a lo grande, cientos de miles, millones, no se cortan. Ese genocidio, ese segundo genocidio de Ruanda que ocurrió en el Congo, está completamente ignorado. Hay informes de la ONU, el informe de Garreton, el informe de Mapping, que documentan todas las masacres y todas las barbaridades que se hicieron, pero no sé si a vosotros os suena. Yo hasta que me puse con esto no sabía lo que había ocurrido. Después del genocidio de Ruanda famoso, pues el otro, al revés. Entonces, aparte de eso, pues ya ha caído la dictadura, el poder lo tiene la Alianza de Fuerzas Democráticas de Liberación, nada más y nada menos, pues qué bien, pero hasta que llegó a Kinshasa, la capital de este hombre, Laurent Kabila, que era uno de los líderes de los rebeldes, el principal, y dijo que aquí mandaba él, que nada de tonterías. Fue eliminando a los otros líderes de varias formas, y ya cuando estuvo asentado, pues hasta decidió echar a los militares ruandeses, que en realidad eran quienes lo habían puesto ahí. ¿Qué ocurrió entonces? Por poner fechas, en agosto de 1995, pues Ruanda invade el Congo para colocar a Kabila en el poder. Pues un año después, Ruanda invade el Congo para derrocar a Kabila. ¿Y qué ocurre? Pues que Ruanda invade el Congo, Uganda, que también había ayudado a poner a Kabila, invade el Congo, Burundi también se mete ahí, que aunque no estaba para muchas fiestas, y entonces Kabila, como él solo no podía enfrentarse a todos estos ejércitos, pues pide ayuda a otros países, la ayuda a Angola, la ayuda a Namibia, Zimbabue, por el norte Chad, Sudán, y todos aquí se lían, en principio contra los bandos, pero luego incluso unos contra otros. Uganda y Ruanda se enfrentaron muchas veces. Además, aquí nadie fue ni por amor ni por odio a Kabila. En realidad, Uganda y Ruanda ocuparon territorios que eran superiores a sus propios países y todo lo que había allí se lo quedaron. Las minas las empezaron a explotar ellos y todo fue suyo. Zimbabue, por ejemplo, consiguió concesiones de minas a muy buen precio gracias a su ayuda. Luanda recibió la electricidad de la presa de Inga, que era la que abastecía Kinshasa.
O sea, aquí todo el mundo sacó tajada y quien perdió fue los que estaban dentro, porque aquí, ya digo, esto es lo que se llama la Guerra Mundial Africana. 9 ejércitos y muchos grupos rebeldes más pues se liaron ahí durante unos años en una guerra que se considera la más destructiva que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra pues se calcula que murieron unos 4 millones de personas y en todo ese periodo por aquí se llegó a unos acuerdos de paz, pero en el este congoleño siguió habiendo guerra porque algunos no admitieron esos acuerdos y sigue hasta ahora. Pues en todo ese periodo se calcula unos 5,5 millones de muertes a causa de la guerra, de las hambrunas, de las epidemias que ocurrieron ahí. Hablaba antes del informe Mapping y creo que en su introducción resume un poco, hasta donde las palabras pueden resumirlo, lo que ocurrió entonces. Como dice, sin embargo, ningún informe puede describir adecuadamente los horrores experimentados por la población civil en Zaire, ahora la República Democrática del Congo, donde casi todas las personas tienen una experiencia que narrar de sufrimiento y pérdida en ese periodo de 10 años. Con esto podemos pasar a la actualidad porque, bueno, hubo esos acuerdos de paz, después hubo elecciones, una constitución, habría mucho que hablar de las elecciones como son y otras cosas, pero ya nos situamos en la actualidad, en esta semana, en hoy mismo incluso. Entonces voy a poner unas cuantas imágenes que creo que resumen la actualidad de uno de los países más ricos del mundo. Como decía antes en la entrevista, el Congo es mucho más rico que España y es uno de los países más ricos del mundo. Y su actualidad, su realidad, pues se puede resumir en estas imágenes. Bueno, podía dar así muchas cifras. Por ejemplo, ahí, además lo decía la FAO esta misma semana, y 27 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda, 1,5 millones de ellas en la propia capital, Kinshasa. Hay 5 millones de desplazados internos. Pero bueno, muchas veces las cifras, 1 millón más o menos nos da lo mismo, ¿no? a nosotros. Entonces voy a contar otras cosas. Yo sigo la actualidad del Congo a diario, ahora explicaré un por qué, aparte de porque me interesa. Entonces, esto que se ve aquí, que es del lunes, además, esta captura de imagen, esto rara es la semana que no pasa, que cientos, miles de personas tienen que salir así, corriendo, con el colchón o con lo puesto, con las cabras, a donde pueden. A veces a los pocos días, como en este caso, pueden volver, a veces pasan meses hasta que vuelven, a veces se van a un sitio y tienen que huir luego de ese sitio y luego a otro. Ya digo, no hay semana, o rara en la semana alguna habrá, que esto no pase. No hay semana en que no haya una masacre o varias. Es así que no hay semana, que nos falte una o varias. Que lleguen o los milicianos ugandeses del ADF o los Lendu de Codeco, corten el cuello a varias personas, quemen viviendas, se lleven las vacas o se lleven gente, que luego, como esto ocurrió ayer mismo, ayer en un bosque encontraron 26 cadáveres de hombres, mujeres y niños, y parece ser que son los que se llevaron, hace unos días asaltaron un convoy, porque hay carreteras en las que los coches no pueden ir solos, ni los camiones porque los atacan, entonces van todos juntos, con los cascos azules, con el ejército congoleño, igualmente los atacan y a veces, como en este caso, se llevan a la gente, lo que roban, pues se llevan a la gente para que lo transporte. Y parece ser que en este caso a la gente que se llevaron, pues luego la asesinaron. Ya digo, no hay semana que eso no pase. Y es que en el Congo, como veíamos antes, hay un amplísimo catálogo de grupos armados. Hay musulmanes, hay cristianos, hay hutus, hay tutsi,
hay lendu, hay pigmeos, hay ruandeses, ugandeses, centroafricanos, burundeses. Solo en el este congoleño, bueno, la mayor parte está allí, en el este congoleño hay 122 grupos armados y hay más en el resto del país. Y otra cosa, que el catálogo es amplísimo. Esto pasó anoche, bueno, esta foto es de hoy, de una cosa que pasó anoche, que asaltaron un pueblo, quemaron el centro de salud, dentro murieron carbonizados 4 empleados, han encontrado luego más cadáveres y parece ser que hay 3 enfermeras que no están, que seguramente se las habrán llevado y ya sabemos para qué. En el Congo hay un catálogo amplísimo de epidemias y enfermedades. Está la malaria, que es endémica en el país, el cólera, que es endémico en 7 provincias, la viruela, que casi está desaparecida en el mundo, pero allí está, el ébola, por supuesto que cada 2 por 3 hay algún brote, ahora hay uno pequeño, la fiebre amarilla, la meningitis, la polio, hay hasta peste bubónica, la famosa peste negra que asoló Europa en la Edad Media y que ya el virus sigue existiendo, pero nadie se contagia, pues en la provincia de Ituri sigue contagiándose gente de peste bubónica y muriendo. En el Congo llueve muchísimo, hay muchísima agua, por eso hay también muchísimas inundaciones, que se llevan cosechas, que se llevan viviendas. Pero pasa esto, hay muy mal suministro de agua potable, por eso también hay tantas enfermedades. Esto que veíamos aquí, de las lucecitas, no es Navidad ni nada de eso, es una protesta reciente en Kisangani. Kisangani es como Barcelona sin el área metropolitana. Y Kisangani está sin prácticamente electricidad desde agosto, 1,5 millones de personas. Puedo seguir con más cosas, corrupción, en fin. Pero si estamos viendo que los congoleños lo pasan muy mal, quien lo pasa muchísimo peor son las congoleñas. Porque siempre si pensamos, a ver, un país peligroso para ser mujer, pues Afganistán, la India, Somalia, países musulmanes, y la República Democrática del Congo, otra de esas cosas que no se conocen de allí, es uno de los peores sitios para ser mujer. Hay un sistema patriarcal tremendo que las vuelve invisibles, sobre todo en las ciudades un poco menos, pero en lo demás... Sí, el Congo está entre los primeros de todas las clasificaciones mundiales malas para las mujeres. Así también, por decir algunas cifras, pues por ejemplo en España, a causa del embarazo, el parto, el posparto, mueren 4 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. En el Congo son casi 500, incluso según el Ministerio de Sanidad congoleño, más de 800 por cada 100.000 nacidos vivos. Tienen matrimonios precoces, embarazos no deseados y por supuesto, violaciones. Las violaciones son algo común, cotidiano. Además, como ahora explicaré, hay 2 clases de violaciones para Masinri. Además son violaciones que se la puede hacer el vecino porque sabe que no vas a contárselo a tu marido, porque si no seguramente tu marido te va a echar de casa. Y el caso es que las congoleñas son quien mantienen el país, son quien mantiene la economía congoleña y la sociedad congoleña. En el Congo está mal visto trabajar en el campo, desde la época de los belgas. Y las mujeres son las que trabajan en el campo mayormente. El 70% de los alimentos que se consumen en el Congo los producen las mujeres. Son las que tienen los puestos en los mercados, las que en una aldea abren una tiendecilla. Yo hace unos meses encontré una imagen que creo que refleja muy bien a las mujeres congoleñas y en general también a las africanas, ¿no?
Yo estoy hablando del Congo, pero muchas cosas son extensibles al resto de África. Esta es la imagen que, bueno, creo que lo dice todo. Además, hoy he pensado una cosa, que es que además ni siquiera se ve la cara. Bueno, pues como las mujeres son el sustento de la sociedad congoleña, cuando hay que aterrorizar o desestructurar una aldea, una comarca, pues en vez de pegar tiros, que cuestan dinero, lo que hacen muchas veces es las viol llamabe, el otro tipo de violaciones. Son violaciones en grupo, salvajes, muchísimas de ellas acaban en los quirófanos y buscan, pues eso, destruir psicológica y físicamente a las mujeres, y a partir de ahí, pues se viene abajo toda la sociedad. Como dice una activista congoleña, Rose Mutombo, estas violaciones, distintas a las otras, se hacen para humillar a la sociedad. Llegados aquí, pues lo que, bueno, es que ya se ha ido Juanjo, lo que me preguntaba Juanjo en la entrevista, y más o menos no le he respondido. ¿A quién le importa el Congo? Pues, por un lado, está claro que a casi nadie. Si pensamos solo en que uno de los mayores holocaustos que ha habido en la historia de la humanidad, yo no sé si alguien de aquí lo conocía, le sonaría. Que la guerra más destructiva que ha habido en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial, que además es reciente, no fue en los años 60 y nada de eso, pasó inadvertida. Yo no sé si alguien de aquí se acuerda de que en el año 2000, en el 2002, nos machacaran los telediarios todos los días con masacres, con hambrunas. Yo creo que no, ni nos enteramos. Se mataron allí, o mataron o murieron más de 5 millones de personas, y aquí pasó inadvertido, no pasó nada. Así que por ese lado está claro que el Congo no le importa a casi nadie, a los congoleños, a las congoleñas quizás. Pero por otro lado, el Congo nos importa muchísimo. Voy a ir primero, bueno, a lo más conocido, a lo más famoso. El coltan y los teléfonos móviles. Bueno, pues seguramente, pero seguramente este teléfono tiene un trozo del Congo. Como tiene todo el mundo que está aquí, y aunque este estuviera abarrotado, todo el mundo tendría uno o muchos trozos del Congo aquí, en sus casas, en sus coches. Bueno, vuelvo. El coltan, que seguramente tiene ese teléfono móvil, procederá del Congo, pero también es posible que oficialmente provenga de Ruanda. Ya hemos visto, Ruanda es un país muy pequeñito, poco mayor que Ciudad Real, superpoblado, está al lado. ¿Qué ocurre? Pues que esos grupos armados, los oficiales del ejército, sacan ese coltan obtenido de esa manera a Ruanda y ya lo limpian. Ya es ruandés, ya no es un mineral de conflicto. Una empresa minera decía este verano que Ruanda produce coltan por valor de 20 millones de euros, pero exporta por valor de 412 millones. La diferencia es eso, coltan robado por esos grupos, ya digo, el ejército, los oficiales del ejército también participan muchas veces, y que se limpia así y nos llega pues limpio. Pero no nos quedemos solo con los teléfonos móviles, el coltan está en muchísimas otras cosas que utilizamos. Y no nos quedemos tampoco con el coltan, que es el más famoso. Por ejemplo, el oro. Cualquier ordenador tiene 1 gramo de oro, y se utiliza en muchas más cosas el oro, como sabemos. Ese oro es posible que provenga de la provincia de Ituri, de una mina que a lo mejor es de una multinacional, pero esa multinacional es posible porque ha habido casos reconocidos por la propia multinacional, ha llegado a un acuerdo con algunos de esos que se veían antes para que los dejen explotar eso y a cambio, lógicamente, de algo. O a lo mejor ese oro proviene de una mina de Kamituga, eso está en la provincia de Kivu del Sur,
Y ya hemos visto cómo son muchas minas, pues son hoyos, hay excavadores artesanales a mano, van haciendo los hoyos, se van metiendo y van sacando lo que pueden. Si hay un poco de mala suerte y hay unas lluvias torrenciales, pues se corre la tierra y quien esté allí se queda, pero para siempre. Digo Camitúa porque en septiembre del año pasado allí se quedaron 50 mineros artesanales y las autoridades pues dijeron al final, pues mira, pues ya están enterrados, no vamos a armar un montón para sacarlo, ahí se quedan. Podemos hablar también del tungsteno o wolframio. Eso está, por ejemplo, en la punta de este bolígrafo, está hecha de tungsteno. Cuando vibran los móviles es por el tungsteno, si no llevaran tungsteno o wolframio, no vibrarían. Está en los tubos de rayos X, está en muchas cosas. A lo mejor ese tungsteno, el bolígrafo este que he sacado, proviene de una mina que un dirigente congoleño ha concedido a una empresa por mucho menos valor del que tiene, a cambio de llevarse el algo, que es otra cosa muy frecuente. Podría seguir, cobre, estaño, el cobalto, que ahora es fundamental para la transición energética, los coches eléctricos, pues el Congo es el mayor productor de cobalto y tiene las mayores reservas de cobalto que existen con diferencia. Esta semana un conocido mío de Guadalajara pues le mandé el cartel porque supiera lo de la presentación y me preguntaba, bueno, ¿y cómo te has interesado por esto que nos pilla tan lejano? Bueno, yo le dije, y creo que ahora lo comprenderéis, que nos pillaba muy, muy cercano. El mundo que tenemos no se hubiera desarrollado igual sin el Congo, sus riquezas y cómo se obtuvieron. Y el bienestar que tenemos no lo tendríamos igual sin el Congo, sin esas riquezas y cómo vemos que se están obteniendo. Por eso ha sido escribir este libro, que es a lo mejor lo primero que se dice en una presentación normal, pues para que estas cosas se sepan, porque evidentemente están ignoradas, incluso lo que está ocurriendo ahora mismo, ocurrió hace poco, para que se sepa y para que quien quiera saberlo lo sepa y dejemos de mirar hacia otro lado a todos los niveles, al individual como consumidores, a nivel de estados, de empresas y de todo lo demás. Esto lo podía haber hecho para ilustrar lo que he contado, pero bueno, lo pongo ahora, esto ahora lo vuelvo a poner. Iba a decir que eso que decía de la actualidad diario, precisamente como no hay muchos medios de informarse de lo que pasa en el Congo, porque apenas se publica nada. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo el libro, pues leí una noticia de una niña en Perú que la habían violado entre muchos. Y salía como noticia y merecía ser noticia, de luego, pero es que eso pasa todos los días en el Congo y no sale en ninguna parte. Entonces, para que quien quiera saberlo lo sepa, pues yo creo esto que es en Twitter, aunque no se tenga Twitter poniendo esto, pues allí a diario voy poniendo las noticias, que también hay noticias buenas, no todo es malo, además a veces ya te cansas de poner noticias malas, pero también hay muchas buenas. Y esos temas de actualidad, pues tratados más en profundidad, están en este blog, es El Congo en Español, por lo de la ñ, .blogspot.com, por quien le pueda interesar. Y llegados aquí, pues ya sería que habláramos un poco de todo esto, si alguien se ha recuperado, y alguna pregunta, alguna duda, en fin. ¿Se me ha escuchado bien? Pregunto yo. Pues mira, así que... Julián, en primer lugar, felicitarte por atreverte a escribir un libro sobre un país africano. Y yo me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tienen solución los países africanos? ¿Tú crees que nos interesa? ¿Tú crees que quién está detrás de todo esto? Has hablado de que llevan 60 años, me has puesto al final. Sí. Pero hay otros países del ámbito africano, del continente africano,
has dicho en tu presentación, no salen en los medios de comunicación, no interesa. ¿Por qué? Bueno, nos has dejado con esta presentación y con este libro muchísimas más dudas, muchísima más incertidumbre que lo que muchas veces nos encontramos. Yo creo que esta imagen lo responde muy bien, casualmente. Bueno, está francés fácil. Felicitaciones por 60 años del aniversario de independencia. Es que aquí está claro lo que, en general con África y sobre todo con el Congo, será porque es más rico, ha ocurrido. Que este señor blanco le está echando a este mendigo congoleño una moneda mientras está sacando todo este oro que se lleva él y, atención, que también se lleva otro de allí. Yo no sabía si decir esto, bueno, lo voy a decir. Yo tengo un amigo que ha estado en África mucho tiempo, fue representante de la OCHA, que es el organismo coordinador de derechos humanos de la ONU en Goma, en una ciudad congoleña, y voy a suavizar lo que él dice. Él dice que detrás de cada hijo de perra blanco hay un hijo de perra negro, y al revés también. Pues esto es que entre estos que se llevan su parte, unos cuantos, y esto, que esto al final recae aquí también, pues ¿a quién le va a interesar que cambie eso? Es lo que se llama el neocolonialismo, lo que decía antes, el irse sin irse. Me voy, pero en cuanto pasa algo en determinado país que me puede perjudicar, pues ahí está la caballería, en este caso los paracaidistas franceses o los otros, poniendo orden y se controla, porque es que así nos siguen llegando inmensos recursos naturales que aquí no tenemos, que si no fuera por eso, pues móviles no tendríamos. Por ejemplo, no funcionarían, pues nos sigue llegando a precio de saldo. Esa es la explicación. Luego se puede pensar, y en el libro también planteo eso, se puede pensar, bueno, pues que esta gente, como aquí en el Congo, toda la vida oprimidos y le dan independencia, a los 6 días se lían entre ellos. Pero también ocurre un poco lo que he explicado, cómo se hizo esa independencia, cómo los limitaron. Ahora en el Congo, aunque no todo el mundo puede estudiar ni muchísimo menos, pero hay eminencias en muchas cosas, sobre todo mujeres, porque pueden, pero los belgas, por ejemplo, los retuvieron y los dejaron ahí. Venga, ahora poneos a gobernar sin haber pasado de la secundaria o de la primaria o cosas así. Es que no interesa que eso cambie. Ya digo, muchas veces tampoco a algunos de ellos. No sé si eso responde. Ese es un problema que ha tenido siempre el colonialismo, luego el imperialismo y el neoimperialismo. Es decir, que siempre se ha tratado de, cuando ha habido una colonia que primero era territorial y era por un país y luego han sido las multinacionales, pues era eso, extraer todo lo que la riqueza que pudiese y de alguna forma manipular a una élite que era la que les hacía el juego, ¿no? Y además, entonces, es cierto que África es el continente del que menos se oye siempre. No interesa. ¿Por qué? Porque ahora mismo las multinacionales están allí sacando todas las riquezas que pueden, probando los medicamentos donde sea, y ahora también, por ejemplo, China, yo que no estoy muy enterada, pero China está también tomando posiciones. Que sigue siendo un continente en el que todo es explotarlos y seguir con esa dinámica de lo que ha sido el imperialismo, pues el plan salvaje. Sí, hay una cosa muy curiosa, bueno, en el libro también se cuenta, que es esto del coltan en el Congo es reciente y vino a raíz de la PlayStation 2, que cuando la sacaron en Japón tuvieron que esperarse un año porque no tenían tantalio, que se saca del coltan para los condensadores. Entonces lo retrasaron la salida de un año, entonces dijeron, esto no puede volver a pasar, cada vez se necesita más esto. Entonces empezaron a buscar dónde puede haber, y cuando alguien pregunta dónde puede haber minerabundancia, casi siempre es en el Congo. Igual que decía lo del cobalto, pues ahí había. Y entonces, hasta entonces se sacaba de Australia y de Brasil. Entonces se fijaron en el Congo, que además estaba en la guerra mundial africana esa, en plena guerra, y fue cuando empezaron a explotar el coltan, precisamente por la PlayStation 2, que quién se va a imaginar que ese aparato
es responsable de alguna manera de tanto sufrimiento. Y claro, pues ya digo, es que sin todas esas cosas no funcionaríamos. Como dice una periodista, Yayo Herrero, tenemos metido un país rico es donde la gente tiene mucho. No, un país rico es el que tiene recursos. España, por ejemplo, hay muchas cosas que carece. El Reino Unido, si lo dejaran solo, se moría, porque apenas ya le queda nada. Pues la cosa se arregla trayéndolo de ahí, trayéndolo barato. Y hay dos maneras, comprando a los dirigentes de allí o interviniendo militarmente cuando hace falta. Detrás de esto no hay multinacionales. Y detrás de esto hay multinacionales. Sí, eso que decía, por ejemplo, esta que decía Santi, que es una multinacional de oro, reconoció en su día que tendría que llegar a acuerdos con un grupo determinado, que era el Frente Nacionalista e Integracionista, porque precisamente Assanti llegó a un acuerdo con el gobierno del Congo para explotar unas minas de oro en un territorio dominado por ese grupo. Y el líder de este grupo dijo que acuerden lo que quieran con el gobierno, mientras no hablan conmigo, aquí no van a hacer nada. Y Assanti dijo, pues tendremos que hacerlo. Pues eso decía que hay casos en los que han llegado a acuerdos. Sí, todo el que está allí, y si no es la otra manera. Los mineros artesanales que lo sacan, un poco como antes lo de las películas de los mineros que iban en Estados Unidos a por el oro, y lo cogen un poco y se lo venden a uno y ese a otro, o los propios grupos armados que tienen esa zona y obligan allí a trabajar a la gente, y ese oro, ese coltan o el tungsteno, lo que sea, pues lo venden. O zonas que controla el ejército, pues también hay oficiales además con nombre y apellido que se conoce que han traficado y trafican con ello. Hombre, tiene mucha ayuda la Organización Mundial de la Salud, aunque contrate a veces trabajadores que abusan de las mujeres, y de muchas organizaciones, de Médicos Sin Fronteras, todo eso. De una parte hay un cierto interés de aquí en que las enfermedades y epidemias de allí, sobre todo el ébola, que le tenemos pánico y después al tenérselo, pues no salgan. Luego, en realidad, dinero tienen, porque todas esas concesiones mineras, aunque sean más baratas, pues ingresan muchísimo dinero, pero normalmente no llega. También el Congo es inmenso, ya digo, es casi como 5 veces España, aunque no se sabe, nadie sabe los habitantes que tiene, entre 85 y 100 millones, es inmenso, está rodeado de vecinos muy malos, todos, que cada 2 por 3 se meten y hacen algo. Y uno de los objetivos de esos grupos armados es, como he puesto antes, pues los centros de salud, los hospitales, pues es eso, aterrorizar a un sitio, pues si les cascas a esos, les quemas el centro de salud. Y además el problema de enfermedades también está en lo que ponía antes de los refugiados. Es que si, vamos, lo del coronavirus allí, no sé si llamarlo milagroso, pero es que allí no hubieran podido estar en sus casas, estaban en algunas ciudades, pero en lo demás, si vienen con un machete de doble filo, pues prefieres salir corriendo aunque te contagie el coronavirus, que además tampoco se lo creen mucho. O sea que ese es otro problema añadido, que cada 2 por 3 hay gente para allá y para acá, y a miles. Eso que ponía el lunes, pues 11.000 personas cruzaron además la frontera con Uganda y se juntaron todos allí en un prado, que hay una foto, y allí pasaron la noche y pudieron volver porque el ejército recuperó los lugares que habían tomado, pero es un ir y venir de contagios para ahí y para acá. O sea, dinero hay y ayuda exterior también hay para algunas cosas, pero yo no sé cómo, pues por eso pasa un poco lo que he dicho del riesgo en su día el Congo era
el lugar más peligroso para ser madre. Estuvo en 2013, creo, lideraba la clasificación, pero vamos, está siempre entre los primeros, con países que bueno, Somalia, Níger, pero es que esos son países muy pobres. Esto ya digo, lo repito mucho, pero es que es lo paradójico, que es muy rico. Más preguntas, comentarios. Como reflexión, que es triste y lamentable que para que la tecnología pueda prevalecer tenga que ser a costa de la masacre del ser humano. Pues claro, aquí hay un planteamiento que me cuesta menos meter a 100 personas en una mina, llamémoslo ese, que traer una de un lot de estas donde todavía en Estados Unidos son unas máquinas enormes, buscan oro. No sé si me explico. Sí, es que... Pero claro, también hay otra cosa, y es que todas esas multinacionales que están detrás de todo eso, que si vamos, has empezado con etapas, bueno, pues antes también hay en otros países de enemigos, toda esa serie de cosas. Luego quiero más a Adidas, toda esa serie de cosas, turnos, todas estas cosas. Y una vez que agotan, en este caso el coche, ¿qué pasa cuando se agoten las minas de oro? ¿Qué pasa? Quedarán 3 millones de esos que has dicho antes y allí los dejaremos comer. Sí. Somos un... Es una reflexión porque, claro, te da la circunstancia que cuando ya algunos tenemos una cierta edad, demasiada, pero lo suficiente como para haber vivido de noticias en televisión, en prensa, de todo eso, todo ese tema Qatar, que al uno y al otro, y claro, cuando están en el poder se hacen súper millonarios, entonces ya siguiente salga una facción que invada el palacio y los mate y todas esas cosas, ¿no? Es que lo hemos estado viviendo, o sea, que no es una cosa, vamos a ver, cuidado, no estamos en el detalle, no estamos en el meollo de estas cosas. Pero bueno, creo que tú has representado y decimos en el libro, pero es que la historia de la humanidad, si analizamos es un poco el término de la humanidad, la propia España, estamos desde la trayectoria, las invasiones externas, romanos, unos dejaron y otros se llevaron. Normalmente cuando se va a otro país es para acoger, no es para llevar. Cuando se va a otro país, se ocupa otro país, es normalmente para llevarse, no para dejarle nada, ¿no? Pero vamos, que esta tecnología seguiría funcionando, solo que sería mucho más cara o en otras condiciones, y ahí a lo mejor pues se consumirían esos recursos más despacio, porque claro, por ejemplo, la media de un móvil a nivel mundial son 2 años, y seguramente se podría tener el mismo móvil 15 o 20 años, pero como es barato, en parte por eso, pues se va consumiendo. ¿Más cosas? Hombre, aquí también es que lo que pasa es que cuando en algún país de estos, por ejemplo lo de Patrice Lumumba, yo creo que fue eso, que le vieron que no iba a dejarse mangonear y lo eliminaron, pero rapidísimamente. Estuvo unos meses de primer ministro nada más. Y en cambio Mobutu estuvo 32 años de dictador porque lo apoyaron todo el mundo. En Gabadolite, que está al norte del Congo, yo creo que le hizo apuesta por si se tenía que ir, está muy cerca de la frontera centroafricana y allí tenía 3 palacios, por allí han pasado todos, Giscard d'Estaing, Reagan, allí han pasado todos. Y
el Congo siempre ha tenido gobiernos débiles y un ejército muy débil. Y cada vez que Mobutu tenía problemas, pues iban los paracaidistas franceses o los paracaidistas belgas y eliminaban a esa oposición armada y él seguía. Si no, por sí mismo habría durado unos años nada más. Pero siempre recibió ese apoyo también porque estaba entonces la Guerra Fría. Es muy significativo que cayó el muro de Berlín y Mobutu empezó a ser muy malo, uno que no había que hablar con él, un apestado, y poco tiempo después, pues el muro de Berlín cayó en el 1990 y él cayó en 1994. En cuanto cayó el muro de Berlín y ya no se podía meter ahí la Unión Soviética, pues lo dejaron que cayera, porque además los que vinieron, Lohan Kabila, pues, hombre, no se llevaba bien con todo el mundo, pero necesitaba dinero y eso, pues daba concesiones a quien hacía falta. Supongo que nos da igual. Hombre, desconocimiento. Yo estas cosas no vino Amancio Ortega y me becó para que las estudiara. Yo lo sé como lo puede saber cualquier otro. O sea que ahí está. Otra cosa es que no le interese, ¿no? También es cierto que a través de los medios de comunicación, pues está claro, si esa guerra tremebunda no se enteró nadie y hay otras cosas que las tenemos en el plato todos los días, pues también influye. Hay un interés en que no se sepa, pero yo no sé hasta qué punto, sabiéndolo, nos iba a importar mucho. ¿Lo habías dicho antes? Actualmente, ¿qué gobierno, cómo es el gobierno allí? Pues un gobierno democrático, elegido democráticamente, aunque el presidente Félix Antoine Tshisekedi, según muchos, no ganó las elecciones. Según la Iglesia Católica, según organismos internacionales, ganó las elecciones otro. Y bueno, tampoco se ocupa mucho del país. Yo vi el otro día que una ponía, voy a poner el móvil en modo FATSI. FATSI son las siglas de este presidente, y se veía el avión porque es presidente de la Unión Africana, está siempre viajando por ahí porque además le pagan unas dietas muy considerables. Y luego los que están, pues cada uno va a su aire, y cada uno muchas veces pues saca lo que puede. Ahora mismo hay estado de sitio desde hace 6 meses en 2 provincias, la provincia de Ituri y de Kivu Norte. Allí se lo manda el ejército y sigue matando todos los días. Eso que he puesto el centro de salud, los 26 que han aparecido muertos en un bosque, es con el estado de sitio. Y el ejército pues tampoco puede hacer mucho porque los soldados están a lo mejor 6 o 7 meses sin cobrar, y cuando están en un territorio pues ponen barreras en los caminos y a todo el que va a trabajar al campo o a llevar algo les tiene que pagar, y los oficiales pues trafican hasta con armas para esos grupos armados. Hay alguno que se las ha vendido, o más de uno. O sea, el gobierno es democrático, hay una Constitución, un Tribunal Supremo, todo normal. Luego, el día a día, pues sálvese quien pueda. No, desde que acabó esa guerra ya hubo, bueno, a Lohan Kabila lo mató un guardaespaldas en el Palacio Presidencial, lo sucedió su hijo, y luego ha salido elegido 2 veces, ya no se podía presentar y salió este que está ahora, Tshisekedi. También el anterior, Joseph Kabila, hizo trampas para poder seguir, porque como solo podía estar 2 mandatos, pues intentó cambiar la Constitución para poder estar 3, como no lo hicieron, cambió la Constitución para otra cosa y retrasaron las elecciones, pero sí, votan, lo que tampoco hay un censo, no sé cómo votan. Sí, hay partidos, bueno, allí los partidos son de otra manera, pero sí hay oposición y seguramente el que en realidad ganó las elecciones pues está ahí en su casa.
Pero sí, hay un parlamento, hay una Asamblea Nacional, hay un Senado, hay parlamentos provinciales y todo eso hay. Pues están en huelga la educación primaria. Está muy mal, yo veo ahí cosas, o sea, a mi sobrina y a otros profesores se lo mando, de escuelas que los profesores han tenido que poner el techo o que van en canoa a dar clase o cosas de estas. Está, pues eso, como todo. Y ahora mismo la primaria, los maestros llevan bastante tiempo en huelga porque no les pagan nada. Y ya si es eso, la sanidad, y no sé, para ser enfermera allí hay que tener mucho valor, ¿eh? Ya sea en el interior o en las ciudades, como aquello. Pues siendo esto, como has comentado, que somos un país muy rico, ¿cómo puede estar la economía aquí sin poder asesinar y todo esto? Pues por eso es que es una economía extractiva, allí no hay revolución industrial, allí, por ejemplo, he dicho, el Congo es el mayor productor de cobalto, pero el mayor productor de cobalto refinado, o sea, ya cuando se coge y se pone para que se pueda usar, es China. O sea, la mayoría del cobalto va a China y allí en sus fábricas lo tratan. Aquí lo único es la gente esta que va haciendo los barrancos, que se va metiendo. Eso es lo que se llevan de toda esa riqueza. Hay otras minas que sí son más como las conocemos aquí, no solo eso, pero es que la riqueza sale tal cual. Es como cuando aquí se cogían las uvas y se hacía el vino y se lo llevaban a otro sitio y allí lo embotellaban y le ponían la marca. Pues aquí era extraer la riqueza y sin ningún valor añadido, y eso es lo que ocurre en el Congo, y además todo por menos. Ya digo, si las minas se conceden por mucho menos de lo que valen, pues el Estado pierde miles de millones de ingresos, que a lo mejor una parte se lo llevarían sus dirigentes, pero otra parte aplicarían en educación, en sanidad. Entonces, es así. Mayormente son católicos. Hay también musulmanes y algunas creencias, estas animistas. Mayormente son católicos, sí. Además, la Iglesia Católica allí es muy guerrera. Tiene muchas cosas de que arrepentirse en el pasado, pero ahora es muy combativa con el régimen con todo, ¿sí? ¿Una cosa más? Bueno, pues si alguien quiere comprar el libro, pues ahí está muy activo, ¿no?